Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos con el tema conociendo a Dios a través de su palabra. Vamos a hablar de una pregunta: ¿qué es lo que el hombre debe de hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que el hombre debe de hacer para ser salvo? Pero hoy vamos a hablar acerca del bautismo. Hay tres mandatos de la palabra de Dios en el bautismo. Y el uno está en San Mateo, capítulo 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 28 es la cosa, verso 19. San Mateo, capítulo 28, verso 19. Esta es la gran comisión. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos, capítulo 16, verso 15 al 19. Marcos, capítulo 16. Vamos a hablar de la gran comisión, versos 15 al 18. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La otra comisión, capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, verso 47. Capítulo 24, verso 47 de San Lucas. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Alguien agradecido que dele una alabanza fuerte y grande a Dios. Diga: hay poder en el nombre de Jesús. Diga: hay poder en el nombre de Jesús. Diga: hay poder en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso a este Dios que ha sido tan bueno y misericordioso para con nosotros todos los días de nuestra vida. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Siéntense, hermanos. Bueno, aquí encontramos las tres comisiones que Dios le encomienda a los hombres que Él escogió para hablar su palabra. Esto no lo inventaron los pentecostales, no. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra del Señor. Y está escrita hace más de 2000 años. Y han pasado muchos años y la palabra sigue siendo la misma. Vamos a mirar el primer texto. Mateo capítulo 28, verso 19. El primer texto que ha sido polémica en la vida cristiana de muchas personas que han creído al Evangelio. ¿Por qué polémica? Porque dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La comisión del Señor es hacer. Y esa palabra hacer tiene que ver con la actitud del ser humano para edificar de cero hasta el final. Hacer. Y nos invita a ser discípulos. Nos invita a ser discípulos. Pero quiero que miremos una palabra que está en el libro de Efesios,
el capítulo 2, verso 20. Aquí hay una palabra que nos indica un horizonte edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué nos enseñaron los apóstoles? ¿Ya? ¿Qué nos enseñaron los apóstoles? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Vamos a mirar así rápidamente. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto nos lo enseñaron los apóstoles. ¿Quién era Pedro? Un apóstol del Señor. Entonces él nos invita, estamos hablando del plan de salvación, qué es lo que yo debo de hacer para ser salvo. Él nos invita a que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que hacernos bautizar cada uno de nosotros. O sea que el bautismo es algo personal, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Este texto es la respuesta de San Mateo capítulo 28, verso 19, de San Marcos capítulo 16, del verso 15 al 18, y de San Lucas capítulo 24, verso 47. Aquí encontramos la respuesta, y es el fundamento de la iglesia del Señor. Es el fundamento de la iglesia del Señor. Yo siempre he dicho que la iglesia del Señor es la iglesia del nombre de Jesús. Es la iglesia del nombre de Jesús, porque esa es la identidad con que los apóstoles fueron muertos y perseguidos a muerte. A ellos se les prohibió hablar más del nombre del Señor. A ellos se les prohibió, y muchos fueron encarcelados, prisioneros, y otros en la cárcel los pusieron en el cepo. ¿Para qué? Para que no hablaran más del nombre del Señor, pero ellos apenas lo soltaban, se iban a hablar por todo Jerusalén, Samaria, y hasta aquí llegó la predicación del nombre del Señor. Hasta aquí llegó la predicación del nombre del Señor. Vamos a mirar un poquitico los ministerios, Efesios capítulo 4, verso 11. Es bueno que esto la iglesia aprendamos a manejarlo. A unos constituyó Él, y Él mismo a unos constituyó apóstoles, otra vez. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto fue lo que Él estableció en su reino. Y hasta el día de hoy eso es lo que salva las personas. Hasta el día de hoy eso es lo que sana a las personas. Al evangelio han venido personas desahuciadas de los médicos, y el Señor los ha salvado y los ha sanado. Han venido personas que la sociedad no da ni un solo peso por ellas. ¿Y qué ha hecho el Señor? Los ha salvado y los ha sanado. Las drogas es una enfermedad diabólica, que el único que lo cura, que la cura y la sana, se llama Jesucristo. Él es el autor de la vida. Él es el único que tiene poder para poner la vida y quitarla. Y Él mismo constituyó. Entonces, ese es el andamiaje del Señor en la tierra. Por eso aquí hay una iglesia y hay un pastor. Por eso aquí habemos miles de evangelistas en el mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios nos llama con dos propósitos. El primero, para que yo sea salvo,
Y el segundo, para que yo le sirva. Para que yo le sirva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos comprometidos con Dios. ¿Para qué? Para servirle. Volvemos a San Mateo capítulo 28, verso 19. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre. No dice que en los nombres. En el nombre. Esa palabra nombre tiene que ver con la identidad de la iglesia. Con la identidad de la iglesia. Nos vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Identidad de la iglesia. Identidad de la iglesia. La iglesia tiene una identidad propia. Por eso yo digo, nosotros somos la iglesia del nombre del Señor. Somos la iglesia del nombre del Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién se refiere? A dos cosas, a los israelitas y a todas las gentes. Es que las gentes le pertenecen a Dios. Satanás no tiene que ver sino con el mugre de las uñas y con el mal olor de los pies y con el mal olor de las axilas y con los vicios y todo lo malo, pero lo que es carne y sangre, todo lo creó el Dios de la eternidad, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Toda esa gente que hay allá afuera le pertenece a Dios. Que no le han dado su vida es otra cosa, que no han consagrado la vida a Él es otra cosa, pero Él es el que hace llover sobre buenos. Sí, porque hay buenos y hay malos. Los buenos, ¿quiénes somos? Los que hemos aceptado a Jesucristo como su Salvador, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, los que hemos aceptado su palabra, que es nuestro manual de convivencia. Su palabra es un manual de convivencia. Hay gente que dice, son bobos porque hacen todo lo que le dice el pastor. No, aquí hacemos lo que dice la palabra de Dios. Aquí hacemos lo que dice la Santa Biblia. Aquí hacemos lo que dice nuestro manual de convivencia. A los suyos vino. Créame que toda la humanidad es del Señor y los suyos no lo recibieron. Le digo por qué, porque la gente está engolosinada de un bombón y el bombón le dura un poquitico nomás. El evangelio es eterno. El mundo es como un bombón, se lo chupa y se acabó y botó el chicle porque ya no sabe a nada. Así es el mundo, y el mundo pasa y sus deseos perecen, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo tengo que empaparme de esto. Somos la iglesia del nombre del Señor. ¿Sí o no? Somos la iglesia del nombre del Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso vuelve y se cumple aquí. Amigo, entréguele la vida a Jesús. No, yo tengo mi religión. Ah, bueno, está bien, no hay problema. No hay problema. Mas a todos los que le recibieron, yo le invito en esta noche, si hay un amigo, una amiga, reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¡Recíbalo! Invítelo para que Él entre en su vida, invítelo para que Él haga parte de su vida, invítelo para que Él domine su carne y no que la carne lo domine a usted. Cuando Jesucristo está dentro de la vida del hombre, Él domina nuestra carne, pero cuando Él está afuera, nos volvemos trapos de inmundicia. Pero si Él está aquí dentro de nosotros, somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creemos así? Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Cuando Él está aquí, alguien que venga a hacernos daño se muere.
así sea hijo de él, pero se muere. No toquéis a mis ungidos. Él es el que pelea por nosotros. Si usted no se ha entregado al Señor porque tiene hartos enemigos y no sabe qué hacer y la gente lo va a matar porque usted va a seguir a Jesucristo, pierden con usted, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La pelea no es conmigo, la pelea es con Jesucristo. Yo pagaré a quien se meta con mis hijos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre. Por eso yo digo que somos la iglesia del nombre de Jesús. Y creen en su nombre. Primero hay que recibirlo. ¿Cómo? Como nuestro Salvador. Y segundo, debemos de creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hay que recibirlo y hay que creer en el nombre de Él. ¿Para qué? Para recibir nuestra identidad. Para recibir nuestra identidad. A los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? Leámoslo. Él es el que tiene toda potestad en los cielos. Él es el que tiene toda potestad en la tierra. Por eso Él dice en su palabra: me invocarás y yo le responderé. Cuando alguien invoca el nombre del Señor, suceden cosas grandes y poderosas. Un testimonio que ustedes lo saben, que está en la historia que no termina. El hermano Bill Dross, le encomendaron una misión donde habían balas por todo lado. Y a él no le dio miedo, era un soldado. Y tenía que cruzar al otro lado del puente en cierto lugar. Y es posible que el que comandaba allí el grupo de los soldados lo hizo para que lo mataran. Y eso es lo que el diablo ha vivido equivocado toda la vida. Porque la gente cree que a uno lo pueden coger y migar y volver pedacitos. ¿Cuánto están equivocados? Están equivocados. Y este hombre llegó y invocó el nombre del Señor y pasó tranquilo, y ninguna balita le tocó ni siquiera el pelo, ni siquiera el uniforme, no, pasó y Dios les dio la victoria a ellos sin tirar ni un solo proyectil. ¿Quién es el que ha hecho eso? Aleluya. Jesucristo. Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene dominio sobre todo lo creado. Él es el Señor de señores. Él es el único que tiene poder y autoridad para dominar todo lo que el hombre ha hecho. ¿Por qué no le aplaude de corazón? ¿Por qué no le aplaude con el alma? Aleluya. Entonces, esta es la identidad de la iglesia del Señor. A los que le recibieron y a los que creemos. Por eso la palabra del Señor es clara en su expresión. Yo lo he recibido a Él como mi Salvador. Y creo en el nombre del Señor Jesucristo, que el nombre de Él es el nombre del único Dios que existe sobre el universo, que ha hecho los cielos y la tierra. Eso lo creo yo y lo cree todo aquel que invoca el nombre de Él. Todo aquel que invoca el nombre de Él. Entonces,
¿Qué debo yo de hacer para ser salvo? Recibir a mi Señor. Recibir a mi Señor como lo que Él es, mi Salvador. Aceptar la palabra del Señor por medio de los profetas. Por medio de los profetas. Aceptarla. Aceptar la palabra de Dios de parte del Señor Jesucristo. Y eso lo vivieron los apóstoles. Volvemos a San Lucas, capítulo 24, verso 48, 49. Lucas, capítulo 24. Lo vivieron los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Creer a esta palabra. Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. El 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de ¿qué? De Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esto es lo que nos hace falta a nosotros los creyentes al Evangelio. Ser más obedientes, ser más sumisos a la voz de Dios, ser más humildes para aceptar la palabra de Dios. Eso nos hace falta a nosotros los creyentes. Aprender a vivir una vida de obediencia. Sí, Señor, lo que dijo Mateo, lo que dijo Lucas, lo que dijo Marcos, sí, Señor, se cumplió ¿a dónde? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 1 en adelante. Ahí estaban, ¿dónde? En Jerusalén. ¿En qué lugar? En un lugar que se llama, bueno, pongámosle en el barrio el Aposento Alto. Ahí estaban ellos. ¿Y cómo estaban ellos? Aleluya, capítulo 2, verso 1. Hasta el día en que fueron, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Por eso somos Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Por eso cuando viene un hermano aquí a pedir una ofrenda, uno se esfuerza y da la ofrenda. Le compra el llavero, le compra el bolso, le compra esto, le compra aquello. ¿Por qué? Porque somos uno. ¿Cierto? Viene alguien necesitado y pide una ofrenda, se le da. Porque somos uno en el Señor. Y puede ser que el hermano viene de por allá del Putumayo, pero necesita la ayuda. Para algo le ha de servir, al menos para que compre una empanada. ¿Sí o no? Pero lo hacemos con amor. ¿Por qué? Porque somos uno. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba. Ahí se cumplió la palabra de Dios. Quédense en Jerusalén hasta que no seáis llenos del poder del Espíritu Santo. Y estaban ahí a la expectativa, esperando algo sobrenatural. Verso 3. Y le aparecieron ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El verso 4. Y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, no como hacen algunas sectas religiosas. Diga esta lengua, diga hable así. No, aquí no se le habla al oído a nadie. Eso es antibíblico, eso no es bíblico. No, cuando Dios llena con su Santo Espíritu, se posesiona en la vida personal de cada individuo, de cada persona, de cada hermano, de cada criatura, y Él lo llena con el poder de su Santo Espíritu. Se cumplió la palabra, ¿cierto?
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Pero quedaos en Jerusalén hasta que no seáis llenos del poder, investidos del poder de lo alto. Ahí se cumplió la gran comisión. Se cumplió la gran comisión. Y ese día fueron llenos del Espíritu Santo y el Evangelio se le predicó a 120 naciones diferentes. 120 naciones diferentes se les anunció el Evangelio del Señor. Y de esa manera el Evangelio se extendió por todos los rincones del mundo. Y esa palabra que está allá es la misma palabra que está aquí, y es la misma palabra que estaría si el Señor se demora 100, 200, 300, 400 años. Es la misma palabra. ¿Por qué? Porque mis palabras no pasarán. El cielo se acabará, la tierra se acabará, pero mi palabra permanece para siempre. La palabra de Él es fiel y verdadera. San Mateo dice bautizándoles en el nombre, no dijo en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el nombre del Padre? No tiene nombre. Ese es un título, una cualidad de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo? No tiene nombre. Hijo no es nombre, Padre no es nombre. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Espíritu Santo tampoco es nombre. Es una manifestación de Dios a todos los que creemos en Él y deseamos ser llenos de su presencia. ¿Sí escucharon? A los que creemos en Él y deseamos ser llenos de su poder, de su autoridad, de su presencia, porque al que cree, todo le es posible. Entonces, en la Biblia no encontramos ningún hecho donde los apóstoles bautizaron en los títulos de Dios, en los títulos del Señor. Ni un solo hecho. Encontramos que los que recibieron su palabra fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso lo encontramos, pero lo otro no lo encontramos. Lo otro no lo encontramos. Entonces, vayan y hagan discípulos, sí Señor, y los apóstoles eso hicieron. Pero ¿cuándo lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? Y vamos a marcar una diferencia aquí. Por eso usted que quiere salir a evangelizar debe ser lleno del poder del Espíritu Santo. Porque el Señor colocó ese orden. Ustedes se tienen que quedar aquí en Jerusalén hasta que no sean llenos del poder de lo alto. Y cuando ellos fueron llenos del poder de lo alto, entonces Pedro se levantó a predicar el primer mensaje. Antes no lo hicieron. Antes no lo hicieron. No, pero después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos sí se levantaron y ya tenían la revelación del nombre del Señor. Ya tenían la revelación de la palabra de Dios. Por eso Hechos 2:38 declara lo que el hombre debe de hacer para ser salvo. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. La identidad de los hijos de Dios es intransferible. A los que le recibimos y los que creemos en su nombre, Él nos dio la autoridad, nos dio la bendición de ser hechos hijos de Dios. Les invito a que se ubiquen en pie. Seguimos dentro de 8 días hablando qué es lo que yo debo de hacer para ser salvo.